Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la voz pasiva. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre la voz activa y la voz pasiva, luego sobre su estructura. Como tercer punto hablaremos sobre su formación y finalmente daremos algunos ejemplos. Empecemos. Veamos estos dos ejemplos. Mi tío hace estas esculturas. Y el segundo ejemplo es, estas esculturas son hechas por mi tío. La pregunta es, ¿estas oraciones significan lo mismo? Sí, en ambos casos el sentido o el significado es el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Pues que una está en voz activa y la otra en voz pasiva. Esa es la diferencia. La voz activa se usa cuando queremos dar énfasis a quien realizó la acción. Por ejemplo, en este caso le queremos dar énfasis a mi tío. Mi tío hace estas esculturas. No Pedro, ni Juan, ni mi papá. Mi tío. Y usamos la voz pasiva cuando queremos dar énfasis al objeto de la acción o cuando quien realiza la acción es un desconocido o no tiene mucha importancia. Estas esculturas, que es el objeto, se vuelve en este caso el sujeto. Esto es lo más importante. Estas esculturas son hechas por mi tío. Si nos damos cuenta, el orden de las palabras cambia y la forma de poner el verbo también. La voz activa se usa mucho en el lenguaje hablado, en el lenguaje coloquial. La mayoría de las palabras o de las oraciones que decimos en nuestra vida diaria las decimos en voz activa, mientras que la voz pasiva se usa más que nada en medios escritos como la literatura o los periódicos. Ahora veamos la estructura de la voz pasiva. Aunque antes tenemos que decir que solo pueden escribirse en voz pasiva las oraciones que tienen complemento directo, ya que es el complemento directo el que se va a volver el sujeto de la nueva oración. Vamos primero con la voz activa. En el caso de la voz activa tenemos dos partes. Mi tío es el sujeto y hace estas esculturas es el predicado. Dentro del predicado tenemos al verbo y al complemento directo. En el caso de la voz pasiva, que es de la que estamos hablando hoy, la oración cambia su estructura, pues estas esculturas se vuelve el sujeto de la oración. Y son hechas por mi tío se vuelve el predicado. El verbo en voz pasiva sigue siendo hacer, pero la forma es son hechas. Y por mi tío, que antes era el sujeto, se vuelve el complemento agente. Esto ya nos da una idea de cómo se forma la voz pasiva. Por ejemplo, tenemos otra oración. Voz activa, el terremoto destruyó el edificio. El terremoto es el sujeto y destruyó el edificio es el predicado. Destruyó es el verbo y el verbo está en pasado. Y el edificio viene a ser el complemento directo. ¿Qué destruyó el terremoto? El edificio, complemento directo. Si queremos pasar esta oración a voz pasiva, lo primero que hacemos es usar el complemento directo como nuevo sujeto. El edificio viene a ser mi sujeto. Luego necesitamos el verbo, pero esta vez el verbo tiene que estar en voz pasiva. Destruyó se vuelve fue destruido. ¿Por qué fue? Porque la oración en voz activa está en pasado. Por lo tanto, en voz pasiva también va a estar en pasado. El edificio fue destruido ¿por quién? El terremoto. El terremoto es el complemento agente. Aquí lo vamos a ver mejor. La casa fue construida por mi abuelo. Esta es una oración ya en voz pasiva. ¿Cuál sería la voz activa de esta oración? ¿Quién es el sujeto agente?
mi abuelo. Entonces mi abuelo viene a ser el sujeto de la oración en voz activa. Mi abuelo construyó, porque el verbo fue construida, fue pasado. Mi abuelo construyó, ¿qué cosa? La casa. Esa sería la oración en voz activa. En voz pasiva ya la tenemos. La casa fue construida por mi abuelo. Analicemos un poco más el verbo. En voz pasiva se usa el verbo ser. Ese es el verbo que va a formar la voz pasiva y tiene que estar en el tiempo adecuado. Si la oración en voz activa está en presente, el verbo ser en la voz pasiva va a estar en presente. Si, como en este caso, el verbo de la oración en voz activa está en pasado, pues el verbo ser también va a estar en pasado. Si está en futuro, también en futuro. Por tanto, el verbo ser va a ser conjugado de acuerdo al verbo en la oración en voz activa. Y junto al verbo ser, en el tiempo adecuado, va a estar el participio del verbo principal. Si la oración en voz activa tiene como verbo construyó, la oración en voz pasiva tendrá a ese verbo, pero en pasado participio. Construida. Así es como se forma el verbo en voz pasiva. Otro ejemplo. Mi abuelo construyó la casa en 1955. Suponiendo que la persona con la que estoy hablando ya sabe que mi abuelo fue quien construyó la casa, entonces ya no necesito poner al complemento agente. El complemento agente es opcional. ¿Sí? La casa fue construida en 1955. Ya no pongo que por mi abuelo. Entonces, eso también es importante. El complemento agente va a ser opcional de acuerdo a mis necesidades. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, voz activa. El autor está escribiendo un nuevo libro. Está escribiendo es el verbo. Ahora, en voz pasiva será un nuevo libro está siendo escrito por el autor. Pero como el agente es opcional, he decidido no ponerlo. Spielberg dirigió E.T. Pasado. E.T. fue dirigida por Spielberg. Mi tía organizará la cena. Futuro. La cena será organizada por mi tía. Como vemos, siempre está en voz pasiva presente el verbo ser. Grace ha enviado los pedidos. Los pedidos han sido enviados por Grace. Walter Alba encontró el tesoro perdido. El tesoro perdido fue encontrado por Walter Alba. Juana cocina el mejor arroz con pollo. El mejor arroz con pollo es cocinado por Juana. Queda claro que el verbo ser es el conjugado en la voz pasiva y el verbo principal pasa a ser participio. También queda claro que el verbo tiene que tener concordancia con el nuevo sujeto. Por ejemplo, en el caso de Grace ha enviado los pedidos pasan a ser el sujeto y el verbo han sido enviados tiene que concordar con el nuevo sujeto. Con concordar me refiero a que tiene que estar en el número adecuado. Si es plural el nuevo sujeto, el verbo estará en plural. Y si es singular el sujeto, el verbo estará en singular. De eso también es importante tomar nota. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Isaías, que me escribe desde la cuenta de Nehemías Suyuri, a Lair Juega, a T-Rex Cris, a Ruth Ángela Santillán Cajaleón, a Wolfie Suri, a Diana Betancourt, a Max Chambi, a Taimé Vargas Fernández, a Santi Gamer 164, a The Ninja Music, a Somewhere,
a Joaquín Meneses, a Josué León y a Manuel Acosta. Gracias chicos por haberme acompañado en el estreno de la semana pasada. También quiero saludar a María Rincón Romero, a Nicolás Céspedes Olmedo, que nos escribe desde Bolivia. Saludos a todos los que nos ven en Bolivia. A Soleit de Contreras, que me pide un saludo para ti. A Catherine Díaz y a Vicente García Martínez, que nos saluda desde Panamá. Saludos para todos mis amigos de Panamá. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!